Hola amigo de las motos y motores. Bueno, este video va porque vino un muchacho que siempre viene. Tiene una moto que tiene casi 2 años, la compró 0 kilómetros. Y me dice quiero cambiarle el aceite y no tiene tapón para cambiar el aceite. Entonces yo bromeando le digo, este modelo no se le cambia el aceite, siempre se le agrega nada más. Le digo, o sea, 2 años y nunca le cambiaste el aceite. Y no, una locura, un alquitrán el aceite, ya era una masa pegajosa. Esto no lubrica nada, y una moto nueva. Y bueno, le digo, no tiene tapón de descarga, porque estas se descargan de otra manera. Y le voy a pasar a mostrar que hay ciertos modelos que no tienen el tapón de desagote. Y por un lado mejor, porque uno se olvida del filtrito del aceite que tiene. Entonces le voy a pasar a mostrar, a ver si la cámara puede llegar a tomar bien acá abajo. ¿Ven este costado? En este costado lleva este tapón, ¿eh? Lleva este tapón con un resorte y el filtrito. El filtrito es este, ¿eh? Cuando uno, a ver que me cambie los anteojos, cuando uno desarma, cuando uno quita esto, hay que hacer lo siguiente: revisar esto, que esté limpio. Va a tener alguna suciedad, ¿sí? Pero que no tenga partículas de hierro. Si tienen partículas de hierro de color amarillo o anaranjadizo, rojizo, es bronce. Y si no, si es color metálico, bueno, hay algo que se está comiendo adentro. Esto se hacía, un tío mío, trabajaba en el ferrocarril, en el laboratorio. Y yo, ¿qué hacen en el laboratorio mecánico? Analizamos el aceite. Entraban con una sonda, succionaban un poco el aceite y eso iba al laboratorio. Y se analizaban las partículas metálicas que podía contener el aceite. Entonces así se daban cuenta si había algún desgaste o algún roce de metales dentro del motor de la máquina del ferrocarril, ¿sí? Y ese era el trabajo de él, analizar eso. Miren lo que se hacía en la década del año 60, ¿eh? 60 y algo. En las primeras dice que había acá en el ferrocarril Belgrano. Bueno, les voy a pasar a mostrar. Acá, cuando quitamos este tapón, hay que tener una herramienta buena. Yo ahora agarré la francesa porque no encontraba la llave fija de acá. Hay que tener cuidado porque acá en Argentina le prestan mucha atención a esto, ¿ven? Acá está el número de motor de la motocicleta. Y a esto no hay que golpearlo, no hay que rasguñarlo, no hay que rayarlo, porque están los números, ¿eh? Porque podemos llegar a tener algún problema el día de mañana si uno tiene que verificar. Cuando se vende hay que verificar y que los números estén bien, ¿eh? Que un 3 no se haya convertido en un 8, un 6 se no haya convertido en otro 8 o así, ¿no? Bueno, que no se hayan rayado ni golpeado los números, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, una vez que verificamos el filtrito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el dedo y si quitamos, y examinamos si tenemos partículas de hierro, ¿eh? Acá no se ve nada. Este es un lastimado mío del dedo, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a mirar otra vez. ¿Eh? Acá se parece que hay una partícula. No, sigue siendo mi piel. Tengo algo clavado. No, es mi piel, no es mi piel. Bueno, examinamos así, que esté el aceite bien, ¿eh? Yo noto alguna... A ver... No, no hay nada. Bueno, por lo general es conveniente usar un trapo blanco, ¿sí? Acá tiene un agujerito que puede ser el que absorbe o el que demanda el aceite a presión. No hay nada. Bueno, nos fijamos en la juntita que esté bien, ¿sí? Que la juntita haya quedado bien. Bueno, en esta está bien. Sí,
que es el asiento, que no se nos tiene que filtrar basura por entre medio, ¿sí? Y antes de armar, hacemos lo siguiente. Hay que revisar todo bien, que no haya ninguna partícula de suciedad, ¿sí? Que hay un poco de pelusa, pero del trapo. Bueno, lo estiramos un poquito, ¿eh? Ahí está. Y este no va así, ¿eh? Va así. Y miramos también el tapón por dentro. Hay que examinar bien que no haya... No, no hay nada. Bueno, verificamos la junta que esté perfecta. Esta se compra nueva y se cambia, ¿sí? Bueno, y volvemos a armar. Yo acá tengo la moto muy inclinada, entonces me digo que me perjudica un poco. Ahí está. Sí, el resorte ven que quedó bastante afuera. Voy a tener buena presión, buen sellado. Y ahora colocamos otra vez el tapón. ¿Sí? Una vez que uno lo hace, mejor inclinar hacia este lado para que gote todo lo que hay en su interior, ¿sí? Ahí está. Yo le voy a apretar apenas un poco porque tengo mi llave allá en el taller. Hoy es un único día que está más o menos pasable, que no hace tanto frío. Bueno, ¿cuántas pérdidas de aceite que el motor no tiene? Está muy bien. Bueno, voy a mandar unos saluditos de paso. Les quiero mostrar que ya cambié la cubierta que había comprado. Acá le decimos cubierta al neumático, ¿eh? Esta es la que había comprado usada, ¿eh? Que se ve en buenas condiciones. Bueno, acá voy a mandar saludos. Uy, en la ciudad de Rufino. Rufino, creo que es Santa Fe. O norte de Buenos Aires. Hay una linda camionetita ahí. Una Ford ranchera, barata y muy recuperable también. Y de paso, esto va porque me acordé de un amigo que me escribió desde Rufino. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.